Bueno, pues siguiendo con el tema de la astrografía, pues vamos a dar una panorama pues de cómo hay que manejar al nódulo tiroideo y pues el uso de la elastografía en el manejo del nódulo tiroideo. Y pues solamente recordar cuáles son las lesiones benignas de la tiroides. Y pues la hiperplasia nodular, el adenoma folicular, el nódulo coloide y pues el proceso inflamatorio de la tiroiditis. La tiroiditis es un punto que hay que considerar siempre que hagamos una exploración por ecografía, porque hay etapas de la tiroiditis en la que pues se muestra un patrón multinodular y curiosamente las características que tienen estos nódulos o pseudonódulos de la tiroides es que son muy hipoecoicos, pueden tener bordes lobulados y además pues son sólidos como tal. Entonces, con estos 3 puntos, si es muy hipocoico le das 3 puntos, si tiene bordes lobulados ya le das puntaje y si son sólidos otros 2 puntos y se te vuelve un TIRAD5 y la sorpresa es que si picas este tipo de nódulos, pues lo que vas a obtener son linfocitos. Entonces, digamos, hay que tener en consideración que hay lesiones benignas que pueden simular un nódulo de un muy alto puntaje en la TIRADS. Los quistes también, o los nódulos, o los quistes coloidales, cuando sangran, como ya he dicho en la plática anterior, pueden volverse hipoecoicos, incluso con ecos puntiformes, y que también pueden confundirse con un nódulo tiroideo TIRAD5 y vas a biopsiar nódulos que no deberías biopsiar. Entonces, digamos, las lesiones benignas también tienen su importancia desde el punto de vista de los TIRADS y también la elastografía, porque con la elastografía puedes hacer diferenciar o medir o hacer que ese nódulo se funcione o no. Y pues los tumores malignos, ¿no? Que están condicionados por el cáncer papilar de tiroides, que pues puede representar hasta un 90% de los tumores de la tiroides. El carcinoma folicular, que ya tiene un porcentaje mucho menor, el medular y el anaplásico. Pero no debemos olvidar, pues, que existen otras entidades raras o menos frecuentes como el linfoma, las metástasis, que son principalmente del pulmón, mama y riñón, y los sarcomas, que son extremadamente raros. Y, ¿por qué no decirlo también que, pues vaya, pueden ser benignos o malignos? Hay veces que hay glándulas paratiroides en la tiroides. Entonces tú juras que picaste la tiroides, vuelves a ver el estudio y el patólogo te dice que son células de glándula paratiroides, que también es algo que tenemos que considerar, aunque no es algo que se ve todos los días, pero que puede sorprendernos de vez en cuando. En cuanto a la epidemiología del cáncer de tiroides, pues es importante tomar en consideración esto para darle la verdadera dimensión y la importancia que se requiere para hacer este diagnóstico. Y pues aquí vemos cómo el cáncer de tiroides se ha desarrollado en cuanto a su incidencia desde 1975 hasta el año 2016. La línea amarilla, que es la inferior, se refiere al sexo masculino y la línea gris o superior se refiere al sexo femenino. Entonces, como desde antes de que existiera el ultrasonido, desde que empezó, antes del ultrasonido, 1975, que se hiciera muy un estudio popular, pues esto ha ido en ascenso y pues si podríamos hacer una correlación pues entre cuando las ecografías aumentan su resolución espacial, pues quizás podamos diagnosticar más cáncer. Sin embargo, mucha controversia en que si este cáncer se diagnostica porque tenemos mejor tecnología que antes o porque en realidad la incidencia de este cáncer ha aumentado. En general, parece que sí hay más cáncer hoy día que antes.
Y pues aquí tenemos un mapa de y unas comparativas de la incidencia del cáncer de tiroides en el mundo entero, ¿no? Pues como ven por el color que tenemos, que es el azul más oscuro, pues nosotros ya andamos en un rango donde es frecuente el cáncer de tiroides. Sin embargo, pues si lo comparamos con otros países, por ejemplo, en Corea del Sur, este es de hasta 60.7 por 100,000 habitantes, en Estados Unidos es de 14 y México está en 8.9 casos por 100,000 habitantes. Y aquí vemos, por ejemplo, países o continentes como África, donde el cáncer de tiroides es menor. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? También, ¿qué tanto influye el hecho de hacer estos estudios en países pues, más desarrollados que otros? Aquí tenemos un estimado, pues, de cómo se comporta el cáncer de tiroides en los nuevos casos de cáncer en nuestro país. Y, pues, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama, que representa el 14%, el de próstata, el 13%. Si ustedes se fijan, el cáncer de mama y próstata son muy similares estos porcentajes y no se le da la importancia al cáncer de próstata en relación al de mama. Seguido del colorectal de 7.8% y pues el de tiroides en nuestro país representa el 6.4% de los nuevos casos de cáncer que se diagnostican en México cada año. Entonces, digamos, no debemos pues, menospreciar este cáncer. Por otro lado, también es muy importante porque al no ser un tumor tan agresivo, si lo encontramos en el momento correcto, pues la supervivencia de estos pacientes es bastante significativa. En nivel general, pues, los nódulos tiroideos se presentan en más o menos el 50% de los adultos. Esto lo dice la literatura y lo confirmó un trabajo que hizo uno de los residentes de mayor jerarquía que hizo su tesis sobre esto, en el que se exploraba, en todos los pacientes que iban por Doppler carotidio, se les exploraba la tiroides y se encontró que el número de nódulos vistos de manera incidental, pues era cercano al 50% y confirma ese protocolo de investigación de mi hospital la frecuencia que reporta la literatura en general. Por otro lado, se dice que de todos los nódulos tiroideos, menos del 7% son malignos. Y eso es muy buena noticia en general porque son pocos nódulos comparando con la cantidad de estos que se encuentran. Sin embargo, en el Centro Médico Nacional, o sea, mi hospital, pues estos criterios cambian, ¿no? Y si ustedes ven aquí, entre todos los protocolos que hemos hecho de tiroides, desde que se hizo con la doctora Gives, en pacientes con pieza quirúrgica y otros ya con biopsia por aspiración con bufafina, el menor porcentaje fue del 10%. Es decir, nosotros tenemos una incidencia de cáncer de tiroides superior a lo que reporta la literatura en general, y eso se lo atribuimos a que nuestro hospital, por ser un hospital de tercer nivel, pues llegan los pacientes más seleccionados y por lo tanto el cáncer de tiroides en el medio en el que yo me desarrollo es mayor que en general, ¿no? Como tal. Aquí es lo que les comento, ¿no? ¿Cuál es la importancia de detectar el cáncer de tiroides a tiempo? Y pues la supervivencia, pues es cuando está localizado, es de casi el 100%, ¿no? A 5 años y baja si ya hay metástasis. Y por ejemplo, en aplásico, pues de 30 baja incluso hasta el 3% a 5 años. Entonces, no es poca cosa hacer diagnóstico oportuno de la tiroides. Y aunque vemos que el papilar es muy, muy, muy noble, porque incluso con metástasis la supervivencia es alta a 5 años, pues yo creo que hay que identificar a tiempo aquellos tumores que son menos frecuentes, pero que son más agresivos.
Y pues después de dar este preámbulo pues de la importancia y del concepto que tenemos que tener del cáncer de tiroides a la hora de hacer nuestras exploraciones, pues ya vamos a empezar a ver qué es lo que el radiólogo debe evaluar en estos tipos de estudio. Y pues lo primero que tenemos que hacer es evaluar la composición de los nódulos tiroideos o al nódulo tiroideo al que nos enfrentamos. Y este se subdivide en tres grupos. En los quísticos, que pues son completamente anecoicos, porque tienen un componente líquido. Los mixtos, que tienen componente sólido que se alterna con zonas de degeneración quística líquida. Y aquellos que son sólidos o prácticamente o completamente sólidos, como el que se ve en la imagen de la derecha. En cuanto a los nódulos mixtos, hay que subdividirlos en pues estos grupos, ¿no? O sea, el espongiforme, que pues se dice esto porque da el aspecto pues de una esponja, entonces se ve esa alternancia muy homogénea entre áreas líquidas con áreas sólidas. El patrón mixto habitual en el que pues se ve como este, ¿no? Zonas de sólidas alternadas con líquidas más heterogéneas o irregulares, o en aquellos otros nódulos donde incluso hay un nódulo mural que se alterna o que está en la pared del nódulo y el resto del nódulo se considera líquido. También tenemos que ver que hay veces que en nuestra clasificación de tiroides la tenemos que basar en relación a la parte sólida de el nódulo mixto. En cuanto a la ecogenicidad, debemos ver que hay distintos grupos, ¿no? Los que son anecoicos y aquellos que son hiperecogénicos o isoecoicos. Los anecoicos, ya habíamos mencionado, pues son aquellos que son completamente anecoicos, negros, bordes regulares y tienen reforzamiento acústico. Algunos de ellos pueden tener ecos en su interior que corresponden con coloide y que es muy importante identificar y diferenciar esto del coloide por el puntaje, como veremos más adelante. Los isoecoicos, como el que está en la imagen del medio y que realmente lo puse aquí con el Doppler color porque si ustedes comparan la ecogenicidad del nódulo con el resto de la tiroides, pues realmente se pierde la interfase y que solamente con el Doppler color es cuando te das cuenta que en realidad hay un nódulo que tiene vasculatura central y periférica. Volvemos a lo que hemos platicado antes, que hay que estar utilizando las distintas herramientas que nos proporciona la ecografía y no enfocarnos solamente o en la elastografía o en la escala de grises, sino ir utilizando todo para obtener información mucho más precisa de nuestra exploración. Y pues aquí tenemos un nódulo hiperecogénico y se dice hiperecogénico porque está más ecogénico que el resto de la glándula. Y está el otro grupo, el de los nódulos hipoecoicos y muy hipoecoicos. Hipoecoico se refiere a un nódulo que tiene menor ecogenicidad que el tejido tiroideo sano, pero que esta hipoecogenicidad no llega a alcanzar la ecogenicidad de los músculos adyacentes. A diferencia de los nódulos muy hipoecoicos, en el que la ecogenicidad del nódulo ya es igual o incluso menor que los músculos que están adyacentes a la tiroides. Otro de los aspectos que hay que evaluar es la forma de los nódulos. Y esto es prácticamente, consideramos dos aspectos. El primero de ellos es que el nódulo es más alto que ancho o más ancho que alto. Y pues muchas veces a la hora que estamos en la exploración lo medimos y decimos, no, es que es más alto que ancho porque en el eje transversal mide 3 milímetros y en el eje antero-posterior mide 3.5 milímetros y ya lo das como más alto que ancho y no es así. Incluso la ACR recomienda que esta manera de hacer el criterio de más alto que ancho sea de manera cualitativa. Y pues aquí no hay duda y no necesitamos hacer ninguna medición para decir que el nódulo que estoy mostrando en la imagen de su izquierda es más alto que ancho. Todas las cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta
es que el nódulo solamente se debe evaluar en el eje transversal o axial, nunca en el eje longitudinal, ni tampoco en el plano oblicuo. Siempre que quieres definir si el nódulo es más alto que ancho, hay que tenerlo completamente axial. Si no, tu medición o tu perspectiva de esto va a ser errónea. Y aquí tenemos un nódulo que también a simple vista se ve que es más ancho que alto, o por lo menos igual de ancho que alto. Entonces, estas dos características son muy importantes a la hora de hacer el puntaje. En cuanto a los bordes, los podemos dividir en bordes lisos o mal delimitados, y pues aquí tenemos un ejemplo muy claro donde no hay ninguna duda que el nódulo tiene un borde muy bien definido, pero en este otro, el nódulo tiene contornos mal delimitados, tiende a ser un poquito hipoecoico, y que incluso aquí la elastografía ayuda mucho a definir el nódulo. Como se ve que a la hora de que ponemos la elastografía, el mapa de color que nos muestra, pues hace que este nódulo de bordes mal delimitados lo puedas definir con más precisión y ver, digamos, por la rigidez, dónde termina y dónde acaba este nódulo. En cuanto a los bordes también, debemos de definir si el borde es lobulado o irregular. Y pues aquí no tenemos ninguna duda que este nódulo es más, bueno, aquí que está en el eje largo, no podemos decir si es más alto que ancho, pero lo que no tenemos duda es que sus contornos son lobulados. En el nódulo que está en la imagen de su derecha, pues está más que claro que los contornos que están allí son lobulados. Y aquí tenemos otra de las cuestiones que tenemos que ver con los bordes, que es la extensión, que es infiltración extratiroidea. Esto tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, este nódulo, pues digamos, está tan grande que se lobula y se sale ya del plano de la tiroides. Sin embargo, los contornos están muy bien delimitados, no se pierde la interfase con los tejidos adyacentes y, por lo tanto, este nódulo, aunque es de mayor tamaño y lobula el borde tiroideo, pues no se puede considerar como extensión extratiroidea porque realmente no la tiene, sino que es un nódulo muy grande que se desplaza al resto de los tejidos. A diferencia del nódulo que tienen en la imagen intermedia, en donde sí hay ya una extensión o infiltración extrateroidea, porque se está perdiendo el borde y las interfaces de los planos adyacentes. Aquí arriba todavía tenemos la interfase con los músculos, pero en la parte más profunda de este nódulo se pierde completamente. Y no podemos definir dónde hay tejido extratiroideo, de dónde ya está el nódulo como tal. Y en este otro ejemplo, pues que también tenemos lo mismo, ¿no? Se pierde ya y se ve claramente cómo el nódulo ya está infiltrando, invadiendo los tejidos adyacentes, y es cuando debemos decir que hay extensión extratiroidea. También tenemos que considerar a los focos ecogénicos. Y estas son las diferentes clasificaciones que tenemos que considerar. Sin focos ecogénicos, un artefactos en cola de cometa, como se ve en la primera imagen, donde se ve un punto ecogénico y se ve el artefacto de reverberación o cola de cometa por detrás. También debemos de considerar los focos ecogénicos como las macrocalcificaciones o calcificaciones, que son aquellas imágenes ecogénicas que condicionan sombra acústica. Todas las calcificaciones menores de 2 milímetros no producen sombra acústica. También las calcificaciones periféricas o en anillo, como se ve aquí, donde hay una calcificación en toda la periferia del nódulo, que en su interior es sólido, y los ecos puntiformes, como se ve aquí, en donde se ven ecos puntiformes que no tienen ningún tipo de artefacto y que por su tamaño, aunque sean calcificaciones, pueden no condicionar sombra acústica. Una de las cuestiones que hay que tener bien en cuenta es no confundir los ecos puntiformes con los artefactos en cola de cometa. Y pues aquí tenemos donde se ve un eco, y por detrás de hay una cola de cometa o artefacto de reverberancia, que no hay que confundir
con estos ecos verdaderamente puntiformes que dan 3 puntos a el TIRADS y los de cola de cometa dan 0 puntos. Es de ahí la relevancia y la importancia de la hora de hacer esta exploración, verificar con mucho cuidado si hay o no cola de cometa en el nódulo, porque es de 0 a 3 puntos. Y esto podría llevar a falsos positivos y hacer biopsias en pacientes que no necesitas hacerlas. También hay que tener mucho cuidado en no confundir los ecos puntiformes, como estos que están aquí en el nódulo de la izquierda, con esas zonas, digámoslo así, de micro reforzamiento acústico por ese cambio de velocidad en los nódulos mixtos o espongiformes, en el que pues en el área líquida la velocidad del sonido es diferente y a las zonas sólidas, y esto hace que se produzcan estos pseudoecos puntiformes. Y pues por supuesto, aquí son 0 puntos y los puedes confundir con ecos y le darías 3 puntos a un paciente que tiene un nódulo tiroideo TIRADS 1. Entonces son las dos consideraciones que hay que decir, los que tienen cola de cometa y aquellas zonas ecogénicas que se dan siempre en la pared posterior de la degeneración quística de un nódulo mixto o espongiforme. En cuanto a la vasculatura de la tiroides, antes se consideraba que los nódulos que tenían vasculatura central tendían a ser malignos y aquellos que tenían vasculatura periférica o que no tenían vasos tendían a ser benignos. Y pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Donde hay vasculatura central en un paciente que tuvo carcinoma papilar de tiroides, un paciente aquí que tenía una vasculatura de predominio periférica y que la pieza quirúrgica arrojó que era un adenoma, y pues un quiste coloide que obviamente aquí no tenemos ninguna biopsia, pues porque no se tiene que picar esto, y que pues es de contenido líquido. Entonces, digamos, la vasculatura realmente no nos aporta en realidad nada hoy día y no se considera en la clasificación. Sin embargo, la relevancia del Doppler color en estos tipos de nódulos es a la hora de hacer las biopsias, porque pues haces la biopsia en donde hay menor cantidad de trayectos vasculares y por lo tanto incrementas la posibilidad de obtener células foliculares y no sangre. También tenemos que ver en la exploración, pues, obviamente todo el cuello, si hay o no alteraciones de los ganglios linfáticos. Y pues estos se consideran sospechosos cuando en lugar de tener la forma ovoidea habitual, se vuelven redondos, entre comillas, o algunos autores lo mencionan como hinchados, que sus bordes son lobulados y que además pierden el hilo graso. Pueden mostrar algunas calcificaciones, suelen ser heterogéneos y tienen vascularidad, o sea, pierden la vascularidad central y única y tienen vascularidad en rayos de carreta o periférica como tal. Pues como se ve aquí, ¿no? Donde en la primera imagen hay degeneración quística, se ha vuelto más redondo el nódulo, el ganglio, ha perdido el hilo graso, y pues aquí tenemos uno pequeñito, también con un eco puntiforme, la vasculatura que es periférica y central. Y pues que son a los nódulos que de alguna manera se puede o debe puncionar, como ya veremos más tarde. Y pues aquí tenemos la característica, diferencia de los nódulos sospechosos de malignidad de un nódulo que pues ecográficamente es benigno, es ovoideo, sus bordes son lisos, tiene vasculatura central con hilo graso, ¿no? Y aquí se ve muy claro el nódulo, y estos nódulos pues no son sospechosos de infiltración. Ahora, en cuanto a los nódulos, ya habíamos mencionado en la clase anterior que pues que hay que medir los nódulos tiroideos y depende de la elastografía, su rigidez. Nosotros hicimos un protocolo en pacientes, bueno, que todavía no se ha terminado, sino que se está haciendo, pero ya hay alguna información con respecto a esto de manera preliminar que nos lleva a concluir
que sí hay una buena correlación en cuanto a la rigidez de los nódulos tiroides, de los ganglios linfáticos y si son o no malignos. Y aquí tenemos, por ejemplo, está en el protocolo que les comento, son aquellos pacientes que tienen tiroidectomía por cáncer de tiroides. Entonces, al nódulo que puncionamos, que morfológicamente sospechoso, obtenemos una muestra y mandamos una gotita, la ponemos en solución salina y miden la concentración de tiroglobulina. Y por el otro lado, hacemos una BAF que mandamos a patología y también obtuvimos aquí cuál es la rigidez del nódulo y su correlación con la tiroglobulina. Si hay tiroglobulina, pues debe haber células tiroideas, y si hay células tiroideas en un paciente con tiroidectomía, pues es que antecedente de cáncer es que tiene cáncer en ese nódulo. Y ustedes ven aquí cómo la curva de ROC se correlaciona muy bien en cuanto a la rigidez con los que son malignos, o sea, siempre la curva está por arriba, pero la tiroglobulina incluso suele ser mejor como tal, ¿no? O sea, como vemos una correlación franca entre el cáncer de tiroides y la tiroglobulina. Es decir, la elastografía tiene utilidad para encontrar los nódulos malignos y pues también con la tiroglobulina. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los riesgos que tenemos para que los nódulos sean malignos o no? Y pues existen varias clasificaciones. Pues nosotros en nuestro hospital utilizamos la ACR, aunque los endocrinólogos tienden o tendían mucho a usar la de la ATA. Sin embargo, poco a poco, ellos se han adaptado a la clasificación de la ACR y por lo menos en el Centro Médico Nacional, ya los endocrinólogos prefieren la ACR y en los otros medios donde me desenvuelvo, también ya los clínicos prefieren o están más familiarizados con la clasificación de la ACR. Sin embargo, pues, esto no quiere decir que olvidemos que existen otras clasificaciones para evaluar el riesgo de que los nódulos tiroideos sean malignos y cuándo hay que puncionar uno o cuando no hay que puncionarlo y darle seguimiento. Y por ejemplo, la ATA los divide en nódulos desde benigno hasta muy sospechoso y está basado en las diferentes características que ya hemos hablado antes. Es decir, por ejemplo, aquí los bordes lobulados, las microcalcificaciones, que la ATA dice microcalcificaciones, la ACR dice ecos puntiformes porque han visto que no todas los ecos puntiformes son calcificaciones, pero sí esos ecos puntiformes, aunque no sean calcificaciones, se asocian más a cáncer, que sea más alto que ancho, el anillo calcificado y la extensión extratiroidea, que nos lleva, digamos, que son sólidos e hipoecoico, con componente hipoecoico y un nódulo mixto con uno o más de estas características, que tienen un riesgo del 70-90% de ser malignos, y ellos recomiendan la biopsia cuando el nódulo es igual o mayor a 1 centímetro. Si es menor a 1 centímetro, hay que hacer seguimiento entre 6 y 12 meses. Cuando la sospecha es intermedia, es que el nódulo es sólido, hipoecoico y de bordes lisos, y que además no tiene, aquí es no tiene, microcalcificaciones, no hay extensión extratiroidea y es más alto, y tampoco es más alto que ancho. O sea, en realidad este es un nódulo sólido e hipoecoico, que tiene un riesgo del 10 al 15%. Si lo traspolamos a la ACR, este sería un TRAPS 4. Y pues, pero también dicen que hay que funcionarlo si es igual o mayor de 1 centímetro. Ustedes ven desde este punto de vista, la ATA prácticamente considera que basado en la CR, que un TRAPS 4 y un TRAPS 5 deben ser puncionados si miden más de 1 centímetro, y aunque, digamos, la diferencia del riesgo de cáncer es muy diferente, de entre 70 al 90% del muy sospechoso, entre el 10 al 15%. Sin embargo, te recomiendan que los dos hay que puncionarlos si el nódulo es de más de 1 centímetro. Y en cuanto a los nódulos de sospecha baja, pues son nódulos sólidos
hiperecogénico o hipoecoico, o quístico con un nódulo mural sólido, y que además no tienen ni microcalcificaciones, ni bordes lobulados, ni extensión extratiroidea, ni es más ancho que alto. Y todavía baja entre el 5 y el 10% y recomiendan puncionarlo cuando el nódulo tiene un diámetro igual o mayor a 1.5 centímetros, y si es menor, pues recomienda hacer un seguimiento entre 12 y 24 meses. Y cuando el nódulo es de sospecha muy baja, de un 3% de cáncer, es un espongiforme o mixto sin signos descritos y con cuestión intermedia. Sin embargo, digamos, este 3% es real. Y es cuando dices en medicina, nunca digas siempre y nunca digas nunca. Porque justamente la semana pasada tuvimos un caso que parecía un nódulo prácticamente espongiforme. Sin embargo, la única cuestión que hacía sospechoso este nódulo es que en el examen previo de 6 meses atrás había crecido, o sea, en más del 30%, y pues fue la razón por la que el clínico decidió enviarlo a biopsia, y efectivamente un nódulo que parecía espongiforme, muy benigno, acabó siendo un Bethesda 6. Entonces, digamos, en medicina, nunca digas nunca y nunca digas siempre, porque ese 3% existe y debemos hacer, por ejemplo, la ATA recomienda que estos deben funcionarse si el nódulo es igual o mayor a 2 centímetros y darle un seguimiento, si es menor, de 24 meses, o sea, 2 años. Y pues cuando son benignos, los quistes, pues prácticamente el riesgo de cáncer es menor del 1% y la ATA no recomienda realizar ningún tipo de punción aquí. Existe también el TIRAS europeo. Y aquí, digamos, lo hago evidente porque de repente me preguntan que si ya es obsoleto o no, y pues realmente no, sino simplemente si puedes usar la clasificación de la ATA, que ya vimos que es de muy alto riesgo a muy bajo riesgo, puedes usar la clasificación TIRAS europea, y aquí hay una gran diferencia con la ACR, que el TIRAS 1 es una tiroides normal. Y en la ACR, el TIRAS 1 es una tiroides que no es normal, es decir, ya hay un nódulo, pero que se considera completamente benigno, como veremos más adelante. Entonces, el TIRAS 1 en la europea es sin nódulos y no hay que hacer VAC. El TIRAS 2 se considera como un nódulo benigno, que es un quiste puro o completamente espongiforme, con un riesgo pues prácticamente nulo, por lo tanto no se considera la VAC. Y el riesgo bajo, que lo cataloga digamos, el TIRAS europeo como un riesgo bajo, que es nódulos que son ovoideos, bordes lisos, isoecoico, perecoico, y no hay características de alta sospecha. Esto en la ACR sería un TIRAS 3 también, y pues ellos mencionan que el riesgo es bajo, por lo tanto, solamente hay que puncionarlo si mide más de 2 centímetros. Y pues el TIRAS 4, en el que el riesgo es intermedio, y pues lo ponen como ovoide, bordes lisos, no hay características de alta sospecha, pero aumenta el riesgo de malignidad, y consideran que el TIRAS 4 debe puncionarse si mide más de 1.5 centímetros. Y cuando el riesgo es muy alto es cuando al menos tiene una de las siguientes características. Aquí la europea considera solo una de las características para volverlo un TIRAS 5, a diferencia del ACR que da un puntaje y que no necesariamente al tener solo una de estas se puede hacer TIRAS 5, que sea más alto que ancho, que los márgenes sean lobulados, las microcalcificaciones, que también la europea lo plantea como microcalcificaciones y la ACR ya como ecos puntiformes, y la epocogenicidad marcada o muy hipoecoico, ¿no? Igual al músculo, donde se sube del 26 hasta el 87%. Y aquí dice que igual o mayor a 1 centímetro hay que puncionarlo, y menor a 1 centímetro puede hacerse BAF o no, dependiendo de las circunstancias clínicas específicas de este paciente. ¿Y qué sucede con la clasificación coreana?
que también pone al TIRAS 1 como normal, sin ningún tipo de nódulos. Y el TIRAS 2 lo clasifica benigno, con también 0% de riesgo de cáncer, sin ningún tipo de VAF. El TIRAS B3, que son sin características sospechosas, y el TIRAS 4, que subdivide a su vez en 4A, 4B y 4C. Entonces, digamos, cuando a veces hablan del 4A y 4B, no es de que sea la clasificación anterior y que utilizamos esta, sino simplemente si utilizas la clasificación coreana, entonces tienes que subdividir el TIRAS 4 en estos 3 subgrupos, ¿no? Y el TIRAS 4 es cuando hay 4A, cuando hay una sola característica de sospecha, como está aquí, cualquiera de estas que se muestran a continuación en esta característica asociada a malignidad, que representa un riesgo de malignidad entre el 3 y el 12%, y que consideran que hay que picarlo si mide más de 10, de un centímetro. El TIRAS 2B, que aumenta el riesgo hasta 37%, pero que de igual manera, si mide más de 1 centímetro, hay que puncionarlo. Y el 4C, que tiene 3 o 4 características, pero que hay que funcionarlo igual. Entonces aquí también pasa lo mismo que con la europea. Ya no importa si es 4, si mide más de 1 centímetro, hay que funcionarlo. Y si es un TIRAS 5, pues obviamente que tiene 5 características de sospechosas, pues hay que funcionarlo si mide más de 1 centímetro. Es decir, la clasificación europea y la coreana prácticamente pican ya los nódulos que son de 1 centímetro para arriba desde el TIRAS 4. A diferencia del ACR, que es un método que lo que busca es no tener o funcionar nódulos de manera exagerada. O sea, no hacer un sobrediagnóstico del cáncer de tiroides. Y pues aquí tenemos que está muy bien organizada y por eso es que nosotros la usamos y que nos gusta mucho. Sin embargo, pues esto no quiere decir que estemos peleados con las demás, y si alguno de los clínicos le solicitan, o por ejemplo a mí si me solicitan que quieren la TIRAS por ATR, digo la ATA, o la europea o la coreana, pues yo digamos la hago sin poner ninguna objeción, porque creo que los radiólogos tenemos que adaptarnos, digamos, a las preferencias de los clínicos. Obviamente, digamos, podemos exponerles también que hay estas, y cuando esto sucede, pues lo único que hago es que me piden la europea, pongo la europea, y entre paréntesis pongo ACR, tal clasificación, y la recomendación que hace la ACR. Y ya el clínico tiene la que él prefiere, pero también tiene el concepto de la división o la forma de clasificar a los nódulos mediante la ACR. Y pues también, como todas las otras, manejan exactamente los mismos criterios de composición, ecogenicidad, forma del nódulo, los márgenes y los ecos puntiformes. En cuanto a la composición, la ACR los divide entre que son quísticos o espongiformes y da 0 puntos. Pero si el nódulo es mixto, o ya le da un punto, y si el nódulo tiende a ser predominantemente sólido, le da 2 puntos. En cuanto a la ecogenicidad, si es anecoico, o sea, líquido, 0 puntos. Si es iso o hiperecogénico, le da 1 punto. Hipoecoico, 2 puntos, y si es muy hipoecoico, 3 puntos. Entonces, por eso, como al inicio de la plática dijimos, esto es importante para ir haciendo este puntaje. Si es más alto que ancho, como habíamos visto, entonces se da de 3 puntos, pero si son más anchos que altos, 0 puntos. En cuanto a los márgenes, si son mal definidos o lisos, 0 puntos. Si son lobulados, 2 puntos, y si hay extensión extratiroidea, 3 puntos. En cuanto a los ecos, sin ecos puntiformes, 0 puntos. O ecos puntiformes, o si este eco puntiforme tiene cola de cometa. Ya habíamos dicho que es muy importante hacer la diferencia entre un eco puntiforme como tal y un eco que tenga cola de cometa, porque da 0 puntos. A diferencia de las macrocalcificaciones que dan 1 punto, la calcificación periférica o en anillo que da 2 puntos, y la eco puntiforme da 3 puntos. Que hay que hacer una observación que es muy importante. En cuanto a la composición, ecogenicidad, forma y márgenes,
solo podemos escoger una sola o un solo rubro. O sea, de aquí solo puedes uno y lo que te dé el puntaje, uno y lo que te dé el puntaje. Pero en la ecogenicidad, todos valen. Es decir, si tú tienes un nódulo con macrocalcificaciones y nada más, pues le sumas un punto. Pero si ese nódulo, además de las macrocalcificaciones, tiene ecos puntiformes, le das otros 3 puntos. O sea, ecos puntiformes, 3 puntos, más una calcificación, un punto más, son 4 puntos. Y si además, digamos, tuviera una calcificación en anillo, le darías 2 puntos más y entonces ya le darías a ese nódulo nada más por los ecos, 6 puntos. Incluso entonces aquí puedes sumar. En las demás, solo puedes escoger un solo rubro. Y una vez que tienes el puntaje, pues automáticamente te lleva a qué TIRATS es. El TIRATS 1, que es de 0 puntos, es benigno, a diferencia de las otras clasificaciones donde el TIRATS 1 era tiroides normal. Aquí la tiroides normal no se clasifica con ningún TIRATS y los nódulos benignos o quísticos principalmente pues, se catalogan como TIRATS 1. El TIRATS 2 son aquellos que tienen 2 puntos, que prácticamente quedaría en 2 puntos los mixtos, o bueno, porque ya tienen 1 o 2 puntos, los mixtos son los que estos quedarían en esa categoría. Por ejemplo, un mixto o un ecogénico. Después la categoría 3, que es el TIRATS que tienen de media riesgo de tener cáncer. Y aquí es donde ya empezamos a hacer la evaluación de cuándo hacer la biopsia y cuándo no hacerla. Y por ejemplo, el TIRATS 3, hay que hacer la biopsia si mide más de 2.5 centímetros. Y si mide menos, dar seguimiento. En el TIRATS 4, que va de 4 a 6 puntos, entonces tiene una sospecha media de cáncer, pues que hay que hacer la punción cuando mide 1.5 centímetros y si no, seguimiento. Y el TIRATS 5, más de 7 puntos o más, hay que hacer la punción o la BAF cuando tiene 1 centímetro. Y aquí tenemos las posibilidades de estos. El TIRATS 1 pues, prácticamente es mínima la posibilidad de cáncer, pero el TIRATS 5, 35%, y este 35% se correlaciona muy bien con la información que hemos recabado pues, en nuestros protocolos de investigación. Y aquí también tenemos esa gran diferencia, ¿no? Que el TIRATS 4 se queda solamente 9% y hasta el 5 es cuando la posibilidad de malignidad se eleva de manera significativa. Aquí es otra cosa importante que debemos catalogar en cuanto al TIRATS, porque muchas veces los clínicos te dicen, es que me pones TIRATS 5 y no tenía cáncer. Pues sí, ya sabemos que el TIRATS no diagnostica cáncer, sino que da un porcentaje de posibilidades de malignidad. Y como eso hay que ver el TIRATS, no como el que diagnostica el cáncer. Y pues la biopsia por aspiración con aguja fina es el paso a seguir después de que hemos hecho esta clasificación. Nosotros, ya la guía ecográfica, pues vaya, podemos ver en tiempo real cómo se está haciendo la biopsia, se obtiene el material y pues hay que hacer siempre una planeación clínica de conocimiento, el consentimiento informado, que es muy importante, donde debemos decirle al paciente cuáles son las complicaciones, aunque pues todos sabemos que realmente no hay tantas complicaciones por este método. Sin embargo, pues las pocas que hemos tenido nosotros, son aquellos pacientes que llegan y toman aspirina, por ejemplo, y son los que nos han hecho pequeños hematomas que se resuelven con compresión, con algo de frío y se resuelven. También si alguna vez puncionan la carótida, no se asusten, se le hace compresión como cuando se hace una angiografía y pues las posibilidades de que haya una complicación grande pues son mínimas, ya que incluso la aguja es muy delgada y por ejemplo cuando se hacen las panangiografías, etcétera, pues la aguja Sellinger es mucho, un diámetro mucho mayor y aún así se puede controlar esto. Así es de que si le sucede, pues digamos, no les digo que no se asusten, pero hay manera de que esto salga exitosamente al final, sin una complicación grave. Aquí decimos, no hay que tomar los anticoagulantes, y aún así, pues digamos, si no tiene estos antecedentes, no es necesario para hacer este procedimiento preguntarle al paciente o pedirle laboratorios de TP, TPT y plaquetas.
Eh, Sin embargo, hay casos específicos. Por ejemplo, hemos hecho biopsias en pacientes que tienen tiempos alargadísimos y entonces ahí se tiene que hablar con los hematólogos para que nos ayuden a controlar esto y poder hacer la biopsia con cierta seguridad. Y pues aquí nosotros utilizamos la técnica de con una mano vemos el transductor y con otra mano hacemos la punción. Existe la otra de que alguien ayuda con un transductor y la persona que ejecuta pues, se guía a través de la ayuda de un tercero. Pues en cuanto a la biopsia, la muestra se obtiene con una obtención. La aguja, realmente no importa qué aguja utilices, siempre sale, cada quien se acomoda con una y pues puede ser entre 22 y 27G, la jeringa entre 2 y 20 centímetros cúbicos. La técnica ya habíamos dicho que puede ser con 2 manos o con una, dependiendo de pues, cuál te guste más o con cuál te acomodas mejor. Y también puede hacer una técnica por una acción capilar que tiene menos complicaciones, es decir, le quitas a la aguja el émbolo, haces la punción y esperas que por capilaridad se llene el capuchón de la jeringa. La puedes hacer también por aspiración o incluso aguja de corte. Nosotros, bueno, es más complicaciones y solo mejora el diagnóstico en 10%. Sin embargo, nosotros estamos haciendo un protocolo en el que aquellos nódulos que se les hizo BAF que tienen un Bethesda 3 o 4, el 3 que es hallazgos inespecíficos y el 4 que te dicen que es una neoplasia folicular, pero al no haber cápsula no te dicen si es cáncer o no, o un adenoma. Entonces hacemos una punción con toma de muestra y pues aquí la intención es hacer que estos nódulos que no tiene certeza, hacer que se vuelvan, digamos, entre comillas, un Bethesda 2, o sea, benigno que no hay que hacerle cirugía, o pasarlos al otro extremo donde hay que hacer estiroidectomía. Y pues hemos tenido casos en los que efectivamente sucede, se pueden ahorrar cirugías, y no, pero todavía este protocolo no lo hemos terminado, y pues estamos obteniendo la muestra para poder llegar finalmente a tener información concreta y dura desde el punto de vista estadístico. Las ventajas del ultrasonido pues son identificar la aguja, estar viendo bien dónde está el extremo distal de la aguja y pues, hacer la punción en el lugar correcto. También los nódulos que no son palpables pues se hacen con ultrasonido, muy pequeñitos, tan chiquitos como hasta de 3 milímetros, incluso se puede hacer una biopsia. Y pues también la muestra en un sitio específico del nódulo, que era lo que yo comentaba inicialmente, en sitios donde haya menos trayectos vasculares y con la elastografía también en el sitio que digamos que haya menos trayectos vasculares y de todo el nódulo donde hay una zona de mayor rigidez, porque sí ya está bien establecido que a mayor rigidez, mayor posibilidad de que el nódulo sea canceroso. Entonces son todavía criterios que van haciendo que el desempeño de este procedimiento sea más eficaz. Desde el punto de vista del análisis del patólogo, pues es la clasificación de Bethesda. Lo que nos teme a nosotros es siempre sacar una muestra de insuficiencia, un Bethesda 1. Sin embargo, sabemos que si tenemos un Bethesda 1, o sea, que no hay células foliculares, pero tenemos en un quiste de menor de 3 centímetros y que la BAF reporta solo macrófagos, debemos considerarlo como que es una lesión clínicamente benigna. ¿Y por qué dices, bueno, quién va a biopsiar un quiste? Y pues bueno, ya en la práctica diaria hay muchas circunstancias específicas del contorno clínico del paciente, incluso anémico del paciente, que te dice, es que si usted no me dice que esto no es cáncer, no puedo dormir. Entonces quizás sea el momento en donde las biopsias de tiroides pueden estar indicadas en TRATs que ni la ACR, ni la ATA, ni otras te dicen que debes biopsiarlo. Sin embargo, hay que ver al paciente de una manera individual, como ya hemos dicho, con todos sus antecedentes clínicos, etcétera, etcétera. Y pues de ahí tenemos el Bethesda 2, que es la lesión folicular benigna, que no hay que hacer más, con un bajo porcentaje de cáncer. Y después el 5 y el 4, que son sospechosos de malignidad, el 5 y el 6, perdón, que es de maligno ya completamente, ¿no?
Entonces, que con un porcentaje del 97 al 99% de cáncer. Entonces, digamos, ya el 3 y el 4, aunque desde el punto de vista técnico nosotros lo hacemos bien, finalmente este es el área gris o la zona gris del nódulo, donde ¿qué haces? O lo sigues o de plano lo tienes que operar porque no sabes si, bueno, no nosotros, sino los cirujanos de cabeza y cuello. Y aquí pues tenemos ejemplos, ¿no? De células foliculares benignas, Bethesda 2, y aquí estas otras donde pues hay un aspecto papilar de estos grupos, donde pues vaya, los patólogos aquí me comentaban que había barras de adentro y pseudozonas de inclusión que corresponden a hallazgos que hacen pensar en cáncer de tiroides. En cuanto al seguimiento del nódulo, ¿y cuánto hay que repetir la biopsia? Uno, cuando hay una discordancia entre nódulos por ultrasonido y el reporte histopatológico. No sé si les ha pasado, pero de repente ves un nódulo muy hipoecoico, que tiene vasculatura, que tiene una alta rigidez y el resultado es Bethesda 2. Quizás aquí habría que revalorar una nueva biopsia o incluso hacerla con un corte, con biopsia de corte del tejido, para estar seguros que realmente son Bethesda 2. Cuando el tumor crece, como el ejemplo que les platiqué hace un momento de un nódulo de aspecto espongiforme, que creció 30% en un periodo del último reporte al actual y que pues, resultó ser Bethesda 6. También el Bethesda 1, pues vaya, si es suficiente hay que volverla a hacer. Y si es Bethesda 3, pues también porque es inespecífico hay que esperar 3 meses para hacerla. Porque si no, va a encontrar células atípicas. Aquí hay algo bien importante y pues los que puedan, hablen con los patólogos de su institución, porque sin transitológico, te haces la muestra y la mandas y te esperas a que en 10 días hábiles, como se hace en el medio donde yo me muevo, pues teníamos 60% de muestra suficiente. Solamente pidiéndole a la doctora Gómez que nos ayudara con los transitológicos, que ella iba con nosotros allá a ultrasonido y le daba y ella hacía todo, subimos en una semana el 85%. Y conforme creamos más experiencia y esto, pues llegamos al 90%, y si quitamos esas lesiones quísticas, que pues, llegamos hasta el 95% de muestra suficiente. Es decir, la VA por sí sola puede tener muchas muestras insuficientes, pero con el apoyo y el trabajo en conjunto multidisciplinario te puedes volver muy eficiente. Entonces, digamos, siempre ayudarnos de los patólogos. Y pues bueno, ya que hemos hecho todo este análisis de cuándo funcionar, cuándo no, la importancia del cáncer de tiroides, pues tenemos las nuevas herramientas como la elastografía, que puede ser aquella de tipo manual o compresiva, del que no vamos a hablar mucho más, ya que hemos dado una plática completa al respecto. La elastografía de ondas de corte, que no es otra cosa que la producción de ondas perpendiculares al haz del sonido, que pues es algo similar a que cuando lanzas una piedra, que es el haz del sonido, choca en un charco de agua y las olitas que se producen son las ondas de corte y la piedra representaría el sonido. Las ondas de corte tienen una velocidad de entre 1 y 10 metros por segundo. Y entre más velocidad, o sea, aquellas ondas de corte que se acerquen a 10 metros por segundo son más rígidas que aquellas que son más cercanas a 1 metro por segundo. Y pues nosotros, ¿cómo evaluamos esto? Pues hicimos algunos protocolos. El primero que hicimos fue el de la elastografía cualitativa, que fue cuando solo teníamos esto. Y se estudiaron 69 pacientes que se clasificaron en un mapa de color en Asteria del 1 al 4. El Asteria 1, muy homogéneo, con un mapa de color de poca rigidez, y el Asteria 4, homogéneo, con un mapa de color de mucha rigidez, y 2 intermedios. Y aquí pues tenemos representados desde el 1, que es el predominantemente homogéneo y no duro, y el predominantemente homogéneo y duro, y las partes intermedias en el mapa de color. Además de hacer la exploración por Asteria,
también hicimos un sistema semi-cuantitativo de la proporción de dureza de estos nódulos. Entonces medíamos, como ya hemos dicho antes, la parte sana con el nódulo y veíamos la proporción de la rigidez, como en este caso de 4.2 centímetros, que es una proporción muy diferente y que efectivamente en este caso, pues el nódulo por esa rigidez, pues alcanzó la categoría de TRADS 6 con las cédulas de inclusión y las barras aquí, ¿no? Como saben, los pseudo inclusión y las barras. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando hacemos el análisis estadístico de la elastografía en el mapa de color de Asteria y hacemos la subdivisión entre el Asteria 4, como lo catalogamos, digamos, entre comillas, como muy sospechoso de malignidad, y el resto como no tan sospechosos, tenemos de que, digamos, en esta nomograma de Fagan, antes de la prueba, tendríamos una posibilidad de que el tumor sea maligno de 20 y tantos %. Pero si le agregamos a esta la elastografía en Asteria 4, pues nos subimos a un 80%. Es decir, que incrementamos nuestra posibilidad de encontrar cáncer de un 20 y tantos % a un 80% haciendo la clasificación de Asteria. Y esto lo hicimos con las biopsias de tiroides en las BAF. Entonces quiere decir que la elastografía es útil, incrementa el desempeño de la posibilidad de encontrar cáncer de tiroides. Obviamente, este nomograma de Fagan está basado en la incidencia y la prevalencia del cáncer de tiroides de mi hospital. Entonces, digamos, cada hospital es diferente y pues cuando hagan esto, cada uno de ustedes tendrán que hacer esta correlación de la incidencia con el rango del likelihood para poder obtener cuál es el resultado que ustedes tienen en su medio. Pero ¿qué pasa cuando hacemos la diferencia y el 3 y el 4 lo ponemos? Ya nos volvemos menos, el desempeño disminuye mucho. Entonces, si ponemos que el 3 y el 4 como maligno, ya no tenemos un desempeño mucho mejor. Nos quedamos del 20 y tantos y subimos a poco menos del 40, un 10% más o menos. O sea, sí hay mejoría, pero realmente la mejoría o el desempeño óptimo es cuando consideramos solamente a los Asteria 4 con alto riesgo de malignidad. Y aquí tenemos la sensibilidad y especificidad en cuanto a la Asteria 3, 4 y el 4 en relación con el TRADS. Entonces, estos nódulos, el 80%, por ejemplo, el TRADS tuvo una sensibilidad del 80% en nuestro trabajo con una especificidad del 90%. El TRADS de la ACR, con este valor predictivo positivo y negativo. La elastografía, considerando solo el Asteria 4 como maligno, pues tiene una sensibilidad baja del 25%, con una especificidad del 97% que se vuelve muy alta. Sin embargo, aunque esta sensibilidad o esta no es muy buena, no digamos, nos gustaría tener cifras espectaculares, pero si no las tienes, no importa, porque lo que sí está bien demostrado aquí en este nomograma de Fagan es que el desempeño de la prueba, o sea, del TRADS, para tomar las decisiones correctas, se incrementa de forma significativa cuando utilizas la elastografía. Y ahora, ¿qué pasa cuando utilizamos la proporción? Aquí, a nosotros, en nuestro trabajo, el desempeño no fue tan bueno. Cuando la proporción fue de 3 veces, que el nódulo era 3 veces más duro que la tiroides normal, subimos de un 20 y tantos %, 25% a 35%. Aún así, superamos el 10%. O sea, sí es mejor, o sea, es mejor utilizar elastografía. Pero cuando la proporción se va al 4, les decimos, todos los que son sospechosos es que tienen una rigidez 4 veces mayor que la tiroides normal, entonces ya subimos del 25 al 50%. Entonces, si utilizamos el Asteria y la proporción de el Asteria 4 y la proporción también de más de 4, entonces tenemos posibilidades mucho mayores de hacer diagnóstico o de inferir, pues, el riesgo de cáncer de tiroides con elastografía. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en nuestro protocolo? Y aquí tenemos los casos en donde se hicieron, por ejemplo, la composición, ¿no? Es decir,
cuándo fallamos y cuándo tuvimos buenos resultados. En cuanto a la elastografía, cuando dijimos que el nódulo era una asteria D y tuvimos éxito, o sea, aquí tenemos un Bethesda 5, un Bethesda 6 y un Bethesda 6, el nódulo era completamente sólido. Y cuando nos equivocamos, o sea que nosotros dijimos que era una asteria D, de muy sospechoso de malignidad, y nos reportó el patólogo un Bethesda 2, fue en el nódulo que tenía un componente quístico. ¿Y qué pasó en cuanto a la composición del nódulo cuando exploramos el método semi-cuantitativo? Y sucedió exactamente lo mismo, que todos los nódulos que catalogamos como malignos, o sea, con una rigidez de más de 4 en relación a la tiroides normal, pues no nos equivocamos cuando el nódulo era completamente sólido y tenía una proporción de más de 4. Aquí vemos claramente sólido, sólido, sólido y Bethesda 6. Aquí tenemos un sólido con Bethesda 4 y después en los que nos equivocamos tenían un componente mixto, sólido quístico con Bethesda 2. Es decir, cuando el componente del nódulo es, o parte del componente es líquido, tenemos falsos positivos en la elastografía, o sea, una proporción mayor de 4 sobre el tejido sano y una asteria 4, o sea, muy homogéneo y sólido. Y para hacer esta comparación y este análisis, pues lo que hicimos fue hacer medir la tiroides y le dimos el rango de 1 con la carótida. Pues vimos que efectivamente el líquido se comporta como si fuera algo muy rígido y aquí pues tenemos una proporción de 5 veces más de el líquido de que está en la sangre de la carótida con relación al tejido tiroideo. Entonces, el líquido es un problema que tenemos en la elastografía cualitativa, porque nos da un patrón, o sea, tiene un comportamiento de alta rigidez. Aquí también vemos que pues, el tamaño de la muestra, como ya hemos platicado en la plática, ya hemos dicho en la plática anterior, que hay que hacer esto para hacer usar la elastografía con el ROI de todo el nódulo para no obtener que en el mismo nódulo tengas rigideces muy, muy dispares. Y pues la VAP de Bethesda 1 también se puede dar en quistes hemorrágicos. Y miren cómo el líquido se comporta aquí predominantemente, es muy, muy sólido. Pero si ustedes hacen ya un análisis más detallado, vemos que tiene un patrón trilaminar. Aunque pareciera muy sólido aquí, y aquí se ve muy hipocoico, aquí tenemos sólido, y aquí atrás un poquito amarillo, y aquí es un patrón trilaminar. Y efectivamente obtuvimos una gran diferencia de la rigidez, pero fue un quiste hemorrágico, un Bethesda 1, porque lo que tuvimos fueron solamente hemosiderina y macrófagos. Y pues un nódulo que muy hipoecoico, con ecos puntiformes, que tenía esta rigidez, pero a la hora que haces un análisis más detenido te das cuenta que hay algo de reforzamiento acústico aquí y se comportó con un patrón trilaminar. Y ya hay coherencia. Sin embargo, lo quise poner este ejemplo porque en un inicio, cuando empezamos con esto, pues teníamos estas dificultades que afortunadamente a través del tiempo y de la experiencia que se ha adquirido en nuestro hospital, pues hemos superado. ¿Cuáles son las limitaciones de la elastografía estática o compresiva? Pues que es de operador dependiente, que esto ya muy trillado, pero pues siempre que hablas de ultrasonido acabas diciendo esto, pero pues yo creo que es la experiencia y hay que hacerlo siempre lo mejor posible. Y que la elastografía no es aún una técnica totalmente estandarizada en la mayoría de los centros. No es así que la ACR no la ha considerado en su clasificación y estoy seguro que tarde o temprano vamos a tener que la clasificación de la ACR, la elastografía va a representar un valor específico en la clasificación de los TIRADS. Las limitaciones, pues el tamaño también, como lo vemos aquí, que pues, y aquí no podemos comparar el tejido sano del líquido, del nódulo, que también tiene líquido allí, y pues el tamaño de la muestra, como hemos dicho antes. Y solamente aquí para ver la correlación que tenemos de el Bethesda y la clasificación de TIRADS. No hay duda que la clasificación de TIRADS es útil, ya lo dicen los artículos, y no solamente eso, sino que lo hemos confirmado, y en nuestro hospital, en nuestro medio, y con la experiencia que se ha adquirido allí,
vemos que hay una verdadera buena correlación entre la cantidad de nódulos tiroideos malignos y la clasificación del TRADS. Entonces, todo esto son herramientas. Y ya que hablamos de la elastografía compresiva, pues también posteriormente tuvimos equipos ya con elastografía cualitativa o shear wave o ondas de corte, e hicimos un protocolo donde medimos pues la rigidez de los nódulos. Hicimos BAF y pues nos arrojó que el riesgo de que un nódulo tiroideo sea canceroso se incrementa 7 veces después de los 21.5 kilopascales. Con esto no quiere decir que después de esto es cáncer, sino es algo similar al riesgo que tiene un fumador de tener cáncer de pulmón. O sea, es solamente un riesgo de que ese nódulo, por tener más de 21 kilopascales, pueda ser canceroso. Y entre más rígido, como se ve en la tabla, más posibilidades, por ejemplo, a 85 kilopascales, pues el riesgo prácticamente es del 50% de que ese nódulo sea cáncer. O sea, es prácticamente echarse un volado. Y por lo tanto, un nódulo de estas características, pues quizás deba ser puncionado, aunque quizás el TIRAS del ACR o de la ATA, la que quieran, te diga que todavía no hay que puncionar, hay que darle un seguimiento. Y pues miren cómo, después de hacer todo el análisis estadístico de nuestra muestra, pues lo que vemos es de que en la tabla ROC hay utilidad. O sea, es decir, sí es útil la elastografía en el diagnóstico o en la correlación de la rigidez del nódulo con el cáncer. Con esto no quiero decir que la elastografía haga el diagnóstico de cáncer. Y esto es bien importante y pues vaya, tanto en próstata como en los ganglios de los que platicamos con la tiroglobulina y los nódulos tiroideos, la elastografía por sí sola no hace diagnóstico de cáncer. Pero lo que sí está bien demostrado es que es una muy buena correlación de la rigidez del nódulo y el cáncer. Y aquí vemos cómo de los distintos nódulos, las Bethesdas, en cuanto a la elastografía. Y hay una correlación franca entre un Bethesda 6 y 5 con la rigidez del nódulo. Aquí se ve la curva de que los Bethesdas más bajos se asocian menos a cáncer y los más altos son francamente correlacionados con cáncer. Y además aquí en todas estas vemos cómo en esta gráfica vemos cómo los nódulos de elastografía alta se correlacionan mucho con cáncer y los nódulos Bethesda 3 y 4 son de menos rigidez. Es decir, la elastografía es útil para el cáncer. Y aquí tenemos nuestro punto de corte. El que más nos funcionó fue el de 35 kilopascales, que nos mejoró de un 40% más o menos de posibilidad de que nuestro nódulo sea cancerógeno. Con el puro, digamos, análisis del TIRAS ya, nos subimos al 60 y tantos %. Es decir, el desempeño de la prueba mejora si utilizamos la elastografía. Y pues aquí tenemos la sensibilidad y especificidad de cada uno de los diferentes, ¿no? O sea, ustedes lo ven, pues no son valores espectaculares como nos gustaría. Aquí me gustaría tener un 90 y 90, pero no es así. Sin embargo, el enfoque al que le tenemos que dar a todo esto es la mejora en el desempeño de la prueba. O sea, si es mejor, o te ayuda a tomar mejores decisiones para que el paciente tenga diagnóstico de cáncer. Y todo esto se los digo con este ejemplo que tuvimos en un paciente en el hospital, en donde tenemos un nódulo tiroideo, que hacemos la clasificación, es de 0.3 centímetros. Nada más por ese simple hecho, la ACR dice, no lo piques. Además, este nódulo es sólido e hipoecoico. Entonces, son 2 puntos, incluso lo dimos como muy hipoecoico, son 3 puntos, son 5 puntos. Es más ancho que alto, 0 puntos, bordes lisos, 0 puntos, y no tiene ecos puntiformes. Se queda como un TRADS 4, menor de 1 centímetro, no hay que puncionar, según la ACR. Pero le pusimos elastografía, y lo que vimos que obtuvimos rigideces muy altas, de más de 38 kilopascales. Decidimos por tal motivo hacer la biopsia, y lo que encontramos fue
carcinoma papilar, cáncer de tiroides, con células de pseudoinclusión y vaya que fue un cáncer. Y esto se hizo mediante la elastografía. Y pues con esto terminamos esta parte de las charlas de la patología tiroidea y la utilidad de la elastografía en estos casos. Muchas gracias.